Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 15, la implacable ira de Dios contra Judá. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, por los cuidados que tú siempre nos prodigas. Gracias por el perdón y la salvación. Y te pedimos en este momento que envíes el Santo Consolador para que esté con nosotros, para que al estudiar tu palabra podamos comprenderla y guardar lecciones importantes para nuestra vida. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 de Jeremías es la continuación del mensaje que comenzó en el capítulo 14. Es probable que los dos capítulos pertenezcan a la misma oración. En ella continúa el debate entre Dios y Jeremías, en donde Dios le pide que no interceda más por este pueblo ante la insistencia de Jeremías. La primera sección del capítulo 15 de Jeremías es la respuesta de Dios ante la intercesión de Jeremías por su pueblo. Es la sección que va del versículo 1 hasta el 9. Dios va a castigar a este pueblo por su maldad. Versículo 1. Entonces Jehová me dijo: aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. El Señor nuevamente afirma que rechaza toda intercesión en favor de los israelitas. Se menciona a Moisés y Samuel, que tuvieron éxito en su intercesión ante Dios, pero ahora este pueblo ha llegado al colmo de que no vale la pena ningún tipo de intercesión ante Dios, tanto que usa una expresión muy fuerte: échalos de mi presencia. No es que Jehová no quiera que interceda con súplicas, sino que aquí se requiere resaltar el decreto de castigo irrevocable para indicar la magnitud de sus delitos. Elena de White menciona lo siguiente: había llegado el momento de hacer un escrutinio profundo de corazón. Mientras Josías los había gobernado, el pueblo había tenido cierta base de esperanza, pero él ya no podía interceder en su favor porque había caído en la batalla. Los pecados de la nación eran tales que casi había terminado el tiempo para la intercesión. Libro Profetas y Reyes, página 305. Esta nación no ha dado muestras de querer reconciliarse con Dios, ni tampoco hay indicios de su deseo de arrepentirse por sus pecados. Están llegando al punto sin retorno. En el versículo 2 de este capítulo 15 de Jeremías seguimos estudiando lo siguiente. Y si te preguntaran, ¿a dónde saldremos? Le dirás que así ha dicho Jehová: el que a la muerte, a muerte; el que a espada, a espada; el que a hambre, a hambre; y el que a cautiverio, a cautiverio. El Señor los iba a entregar a una completa destrucción. Se habla de muerte, hambre, espada, cautiverio. Sin duda se hace una enumeración de las calamidades con el fin de hacer saber al pueblo claramente que nadie podrá escapar. Este fue justo lo que ocurrió con la invasión de los babilonios. Versículos 3 y 4. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Los entregaré por terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. El Señor habla aquí de 4 castigos: espada para matar, el otro es perros para despedazar, el otro aves del cielo, y el otro las fieras de la tierra, para devorar y destruir lo poco que queda en pie y los cadáveres que no son sepultados.
El castigo infligido a su pueblo será tan grande que se hará famoso en todos los lugares la siguiente expresión: los haré terror de todos los reinos de la tierra. Todos se sobrecogerán al oír las noticias de destrucción y de muerte. El pueblo de Judá será considerado como una maldición permanente de su Dios, que lo ha abandonado, y nadie querrá vivir a su lado, pues sentirán terror al convivir con un pueblo maldito de su Dios. Se debe recordar en este estudio que Jehová lo había advertido con anterioridad lo que iba a pasar si este pueblo se alejaba de Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, versículos 25 y 26. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Las advertencias de Dios son claras, pero el pueblo no había prestado atención y se dice que este pueblo será llevado cautivo, y entonces menciona el reinado del terrible Manasés. Este pueblo persistía en seguir el ejemplo de este rey impío, y esta era la causa principal de su angustia en ese momento. Pese a que se menciona a Ezequías, que fue un rey bueno, su hijo tomó el camino de la maldad, llevando a Israel a una terrible apostasía. Siguiendo nuestro estudio de la primera sección del capítulo 15 de Jeremías, Dios habla sobre su sentir sobre este pueblo, versículos 5 al 7. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de tener compasión, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra. Dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Como había ocurrido en el caso de los antediluvianos, la paciencia de Dios había llegado a su fin para con los pecadores de Judá. Dios le muestra que este pueblo, en la hora de su juicio, va a estar solo. Nadie va a tener compasión de ellos, ni nadie va a desear que les vaya bien. Llegó a ser un pueblo detestable para otras naciones. Y entonces el Señor les dice: estoy cansado de arrepentirme. ¡Qué terrible! Un Dios que es grande en misericordia y lento para la ira. El lenguaje humano muestra que ya el tiempo de la paciencia pasó y explica que hizo de todo. Puso el aventador, instrumento usado para aventar el trigo y que el viento se llevara el tamo. Pero de este pueblo se dice: no se volvieron de sus caminos. Dios los llamó, Dios los buscó, Dios les dio una y otra oportunidad, pero el pueblo prefirió seguir el ejemplo del impío Manasés que entregarse y arrepentirse. Entonces la destrucción vendrá sobre esta nación. Miremos el versículo 8 y 9. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos un destructor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayeran terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. La guerra contra los invasores dejará muchas mujeres viudas. Habrá dolor, tanto que aquella que ha dado a luz 7 hijos siente desfallecerse ante la pérdida de estos seres queridos. Ha perdido su heredad, su provisión para el futuro ha desaparecido. Pero el Señor dice que traerá el destructor a mediodía. Quizás esta era la hora menos esperada para la llegada del destructor, cuando los ejércitos por lo general descansaban. Por eso se dice que de repente, es decir, no lo esperaban. Y entonces dice que al mediodía se convierte en noche, porque ahora estarán todas estas mujeres llenas de confusión ante la muerte de sus seres queridos. Entonces viene el lamento del profeta a ver que este pueblo no quiere escuchar su mensaje. Por el contrario, es objeto de desprecio. Versículos 10 y 11. Dice: ay de mí, madre mía,
que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y sin embargo todos me maldicen. Sea así, Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. En este dramático fragmento, el profeta refleja su lucha interior al tener que llevar adelante con una misión que le es ingrata, pues debe aparecerse como un enemigo de su pueblo y un traidor a sus compatriotas. Al considerar los efectos de su mensaje, el profeta de pronto comprende que su misión, así como la de Cristo, no consiste en traer paz sino espada. El profeta expresa que ha sufrido mucho, tanto que considera que es mejor no haber nacido. Se considera que ha sido tratado por su gente como si fuera un deudor que evade su responsabilidad. Jeremías se sentía herido porque todos lo despreciaban, lo consideran un hombre de contienda y hombre de discordia, y le dice a Dios que ha hecho todo lo posible por orar por este pueblo. Pero en vez de escuchar las amonestaciones de este pueblo, solo recibe maldiciones. La Nueva Versión Internacional da a entender que los versículos 11 son palabras de consuelo para Jeremías. Dice: el Señor dijo, de veras te libraré para bien, haré que el enemigo te suplique en tiempos de calamidad y de angustia. El Señor promete que las naciones invasoras recibirán su justo juicio y que el pueblo de Israel será restaurado. Entonces, en la sección que va del versículo 12 al 14, la paciencia del Señor tiene un límite y el castigo que viene sobre Judá será destrucción, muerte y cautiverio. Versículo 12. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Con respecto al hierro, existen muchas explicaciones. Dios quería indicar que la oración de Jeremías, por más ferviente que fuera, no podría alterar el propósito de Dios de castigar al pueblo por sus transgresiones. Y se muestra así la incapacidad de Judá y sus aliados de hacer frente a los caldeos, y nada podrá detenerlo. Así crean que pueden unirse a Egipto para vencer. Esta nación es débil contra las fuerzas de Asiria y Babilonia. El Señor reafirma la razón de este castigo que vendrá por todos sus pecados. Esta nación recibe la destrucción por su maldad. Miremos el versículo 13. Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio. Evidentemente estas palabras son dirigidas a Jeremías como intercesor y representante del pueblo. El pueblo será vendido sin precio, esto es que quedarían completamente abandonados a merced del enemigo. Trágicamente, Dios se vio obligado a desamparar a su pueblo por causa de sus pecados. Así como los hombres relegan lo que no tiene valor, así será entregado a los invasores que vendrán desde el norte. Versículo 14. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá contra vosotros. El pueblo será desarraigado de su tierra, será llevado a una tierra extraña y allí sometido por enemigos será obligado a servir a los propósitos de un rey extraño. Y ese es el resultado de haber llenado la copa de la misericordia, es el resultado de su rebelión y su terco corazón inclinado hacia el mal. Entonces viene una oración de Jeremías pidiendo al Señor que lo proteja de la persecución que se ha levantado en su contra. Versículos 15 al 18. Miremos el versículo 15. Tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí. Visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Jeremías usa un lenguaje interesante al hablar con Dios. Hay tanta cercanía y confianza con Dios que expresa en palabras sencillas lo que siente y hasta le reclama a Dios que no lo deje solo y que tome venganza de lo que le persiguen. E incluso le pide que no se quede callado, que no lo decepcione. Jeremías expresa las intensas emociones de su alma. Él solo imploraba que se hiciera justicia. Versículo 16.
Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías dice que cuando recibe su llamado profético y recibe las palabras del Señor para que fuera su portavoz, tal cosa fue miel a su garganta, fue dulce, es decir, sintió gozo y alegría cuando se alimentó de las palabras divinas. Salmo lo expresa así en el Salmo 19, versículos 9 y 10. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. La misma experiencia fue la de Ezequiel capítulo 3 versículos 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de ese rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Pero la experiencia de Juan también fue similar, pero agrega un elemento interesante. Capítulo 10 de Apocalipsis, versículos 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El dulce de la boca se vuelve amargo en el vientre. Esta experiencia puede resumir la del profeta Jeremías, que la palabra de Dios era dulce, pero el desprecio que recibía, las calumnias con que lo afrentaban, la persecución, amargaba la alegría que tenía de recibir al Señor, y entonces pide la protección divina sobre sus enemigos. Pero este versículo tiene una aplicación para todos nosotros, y es que debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios para que nuestra fe sea fortalecida. Miremos el siguiente comentario. La santa palabra ha de ser aceptada e incorporada en la vida práctica. La vida espiritual consiste en que Cristo sea la luz y la vida del templo del alma, así como la sangre es la vida del cuerpo. A todos los que estudian la palabra se les representa como alimentándose de la palabra, esto es, de Cristo. Así como las necesidades corporales necesitan ser suplidas todos los días, la palabra de Dios debe ser estudiada cotidianamente, debe ser comida y digerida y practicada. Esto continúa nutriendo el alma y manteniéndola con salud. El descuido de la palabra significa hambre para el alma. La palabra describe al hombre bienaventurado meditando día y noche en las verdades de la palabra de Dios. Todos nosotros hemos de alimentarnos de la palabra de Dios. La relación de la palabra con el creyente es un asunto vital. El apropiarnos de la palabra para nuestras necesidades espirituales es comer de las hojas del árbol de la vida que son para la sanidad de las naciones. Estudiad la palabra y practicadla, porque ella es vuestra vida. Carta número 4 del año 1902. Debemos tomar tiempo para comer con gozo y alimentarnos de la palabra de Dios. Jeremías continúa con su oración pidiendo protección. Volvamos a Jeremías capítulo 15, ahora los versículos 17 y 18. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable que no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Aquí Jeremías nos muestra su parte humana, su disposición a hacer la obra del Señor, que lo había llevado a llevar una vida de completamente abstemia y en soledad. Jeremías no había disfrutado de una vida social. Como hombre consagrado por Dios, no encontraba placer en la compañía de los que andaban de fiesta en fiesta. Entonces Jeremías pide la intervención divina sobre aquellos que le persiguen y le reclama al Señor por el sufrimiento que ha tenido que padecer, y con lenguaje humano le dice al Señor: ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar?
¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? A veces en los momentos difíciles de nuestra vida tenemos la misma sensación, que las promesas del Señor son especiales, que alegran en nuestro corazón, pero a veces sentimos que el Señor está lejano, que no podemos alcanzarlo, que está retirado de nuestra presencia. Nos sentimos con sed frente a un arroyo seco, pero en ese momento difícil de nuestra vida es cuando Dios está más cerca. No permitamos que los nubarrones nos impidan tener confianza en el Señor. Jeremías estaba agobiado, pero confiaba en el Señor. Y entonces termina el capítulo 15 de Jeremías con la respuesta de Dios, asegurándole su compañía en la dura prueba. Esta es la sección que va del versículo 19 hasta el 21. El Señor le responde a Jeremías tomando en cuenta 3 aspectos. Miremos el versículo 19, leo en la traducción del lenguaje actual. Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. En otras palabras, el Señor le dice a Jeremías, debes tener cuidado con lo que dices, debes tener confianza en mí. El Señor le asegura al profeta que si vuelve a tener una actitud correcta será restaurado y se le permitirá estar delante de Dios con todas las prerrogativas. Te conviertes a mí y yo te aseguro que estaré a tu lado, le dice. Como portavoz de Dios, tú serás Jeremías. Deberás saber distinguir entre lo precioso y lo vil, entre el oro y la escoria, no solo el pueblo al cual ministrabas, sino también en ti mismo debes conocer estas verdades. Y entonces le dice, debes dejar de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena. Entonces tú serás mi profeta, serás el portavoz del mensaje de Dios. No necesariamente sería bien aceptado el mensaje de Dios. No debes ponerle cuidado al pueblo. Ellos son los que tienen que escucharte a ti para convertirse. El mensaje de Dios debe ser escuchado por el pueblo como el último llamado al arrepentimiento. No debe temer darlo y no debe dejar que el rechazo o la injuria lo hagan desistir de esa obra. Sin embargo, debía cuidarse de que la impía oposición o los pensamientos de fracaso lo tentaran a convertirse al pueblo, poniéndose así en peligro su misión para tratar de obtener el favor de ellos. Debe tratar de continuar realizando su obra fielmente a pesar de las terribles circunstancias que podrá experimentar. Entonces Dios le hace la promesa que estará a su lado. Versículos 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. El Señor procuró animar a Jeremías dándole estas preciosas promesas. Además, el Señor consideró conveniente revelarle algunas dificultades que le sobrevendrán en el futuro. Los impíos pelearán contra él, será objeto de persecución, pero el Señor hará que Jeremías sea como un muro de bronce en el que los malvados tratarán de destruir, pero no podrán, porque además Dios estará a su lado. Dice, los malvados pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estaré contigo para librarte de su poder. Esta promesa de Dios es lo que le daba fortaleza a Jeremías para cumplir su ministerio, que no sería fácil, que tendría muchos inconvenientes, que habían muchas personas en su contra, pero él no debe temer, porque esta batalla es del Señor. El Señor es quien lo hace vencedor. El Señor estará a su lado. Apreciado amigo y hermano, si nosotros nos convertimos al Señor, si tomamos su palabra y nos alimentamos de ella, si abrazamos el mensaje de Dios en nuestra vida, vendrá mucha oposición, vendrá el enemigo a querer derribarnos, pero no debemos temer si estamos del lado del Señor. Él peleará nuestra batalla y nos dará la victoria. Nada debemos temer. Confía en el Señor, dale a Él el control de tu vida, cumple el ministerio que te ha asignado. Él
te hará vencedor. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.